Cuba no es solo una isla, es un lugar donde los sueños aprenden a callarse temprano, donde crecer también significa renunciar, y donde poco a poco uno entiende que quedarse es ver cómo la esperanza se va apagando sin hacer ruido. Por eso muchos nos vamos, no por falta de amor, sino porque amar también duele cuando no alcanza para vivir. Emigrar parecía el comienzo, otro país, otra oportunidad, y con ese primer paso comienza la batalla más difícil: traer a nuestro lado todo lo que el corazón dejó en Cuba. Se lucha contra el tiempo, contra la distancia, contra las leyes que cambian, contra un mundo que promete refugio, pero no siempre lo concede. Y cuando parece que estamos cerca, cuando creemos que resistir valió la pena, la inestabilidad y el rechazo vuelven a recordarnos que aquí también los sueños pueden romperse. Así, sin un final épico, sin victoria ni aplausos, va muriendo nuestro sueño americano. No por falta de esfuerzo, sino porque no todos los sueños pueden hacerse realidad. Un saludo, muchachos, bienvenidos otro día más a Vibra Viajando. Hoy, mi gente, vamos a hacer un capítulo un poco diferente. No vamos a estar de viajes, ni de senderos, ni de historias, ni de pueblos. Estamos en un lugar muy especial. Este lugar se llama Hollywood Regional Park y es donde generalmente mi hermano y yo veníamos todas las mañanas a correr, a caminar, a pensar, y muchas tardes también a ver la puesta del sol, pues desde aquí tenemos unas vistas preciosas de la bella ciudad de Las Vegas. Para ponerles un poco en contexto, muchachos, les voy a hablar un poco de mí. Los que ya son viejos en el canal saben que generalmente de los inicios siempre hemos estado haciendo videos de viaje, videos de lugares, videos de hiking, pero realmente nunca les he hablado de mí personalmente. Bueno, pues mi nombre es Adrián, yo soy cubano y llegué a los Estados Unidos aproximadamente hace 3 años. Igual que muchos de mis compatriotas, ya saben, nadie hay que aclararle que sepa un poquitico de historia, sabe la situación que vivimos todos los cubanos allá, ¿no? Bueno, pues luego de un viaje bien tormentoso en los turbulentos tiempos de la COVID, yo salí de Cuba, atravesando casi toda Centroamérica. Salimos por Nicaragua, atravesamos Honduras, Guatemala, Belice, México, pasando momentos inolvidables, y no precisamente por lo bueno que fueron, sino por lo turbulentos y tormentosos. Y miren quién viene por ahí, casualmente nos encontramos a nuestro compañero de viaje, que le vamos a estar ya aterrizando un poco más adelante. Bueno, pues muchachos, al final, con un gran sacrificio, con un alto riesgo, estuvimos varias veces a punto de perder la vida, literalmente, en las selvas de Guatemala, con COVID, casi deshidratados. Pero bueno, logramos pasar Guatemala, logramos pasar Honduras, de noche a lomos de caballo. Y cuando ponemos un pie en México, fuimos secuestrados por el cartel a punta de pistola, donde había niños, donde había mujeres. Pero bueno, gracias a Dios y a quizás el mismo COVID que tenía y la fiebre, llegó el punto de como que no me importaba mucho lo que estuviera pasando, y salí, hablé con las personas y tratamos de aclarar un malentendido que hubo y pagar, por supuesto. Y logramos pasar ese gran problema que tuvimos en México. Entonces, cuando pasamos a México, ponemos un pie, gracias a Dios, en los Estados Unidos, donde ya dijimos, bueno, llegamos a suelo americano, llegamos a tierras de libertad, se acabó la pesadilla, se acabó el tormento.
Estuvimos presos en un centro de detención en Yuma, con unas condiciones un poquitico difíciles y con un trato un poquito difícil, pero pues ya dijimos, ya, este es el último paso y en este lugar estamos seguros. No importa cómo seamos tratados, por supuesto, estamos como quiera que sea violando de cierta manera las leyes de un país, cosa que en aquel momento era tolerado, ¿no? Pero dijimos, se acabó la pesadilla de ser un cubano y ahora entendemos que comienza un camino bien difícil, que todo el mundo lo ha pasado cuando ha llegado aquí, sobre todo nosotros que llegamos solos. 2 o 3 amistades que quizás están por ahí. Un abrazo, mis hermanos. Gracias a ellos es que mi vida y la de mi familia y la de muchos de mis amigos va a poder cambiar. Pero solos, o sea, llegamos solos, con una guía, con una orientación. Más adelante muchos de nuestros caminos tristemente se separaron porque cada uno toma su rumbo. Pero bueno, ya llegamos a tierras de libertad, podemos comenzar a hacer una vida, lo cual en Cuba es imposible. Cualquier persona joven entiende que en Cuba no se trata de oportunidades, de condiciones, de nada. En Cuba, el que no quiere salir de Cuba, sencillamente es porque no puede. Por una cuestión económica, por una cuestión de familiar, que tenga padres viejos, que tenga hijos, que no quiera dejarlos atrás. Pero todo el mundo quiere salir. Y si tuvieran la oportunidad, lo hicieran con su familia, con sus padres o con todo. Miren un momentico qué vistas más bonitas, caballero. Eso era uno de los propósitos que teníamos, que no los vamos a poder cumplir. Ya verán por qué. Eso se llama French Mountain, que es una de las montañas que muchas personas escalan para poder tener unas vistas preciosas. Miren la ciudad de Las Vegas. Qué cosa más bonita. Es un punto que a mí me fascina, caballero. Bueno, pues volviendo al tema. Déjame recuperar el aliento. Llegamos a los Estados Unidos, somos libres, algo que es lo que muchos cubanos buscamos. Hay otros cubanos que piensan por la parte económica, coño, que vamos a mejorar, que vamos a crear empresas, que vamos a tener dinero. Realmente, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, yo quería ser libre, caballero. Libre, como traté de serlo en Cuba, que de hecho fue una de las razones por las que a mí me fue permitido quedarme en este país de manera legal. Yo soy refugiado político y cuando presenté mi caso delante de un juez, el fiscal ni se apareció. Mandó un correo diciendo la fiscalía no tiene absolutamente nada que decir en contra de este caso. Entonces me fue otorgado la gran bendición de poder quedarme en este país de manera legal, porque ahora todo lo legal se está convirtiendo en ilegal. Bueno, muchachos, entonces nuestra vida empezó a cambiar de cierta manera. En trabajo, cuando no teníamos permiso de trabajo, tuvimos que hacer cosas increíblemente difíciles, caballero, increíblemente difíciles, que yo soy ingeniero informático. En Cuba tenía ciertos negocios, o sea, no es que vivía mal, no que era perseguido por mi manera de pensar y por mi trabajo con organizaciones no gubernamentales de los Estados Unidos. En aquel momento viajaban a Cuba y yo organizaba los viajes y les mostraba la realidad cubana. Los que son de Cuba entienden que eso, ¡boom!, disparó las alertas. Y yo prácticamente tenía un departamento entero de personas que vigilaban cada uno de los pasos míos y los de mi familia, sin esconderse. Ya llegó el momento que ellos me decían,
tenemos que entrevistarnos todos los viernes para que nos digas qué es lo que estás haciendo o vas a ir preso. Entonces esa fue mi vida allá. Llegamos a Tierra de Libertad. Disculpen si me voy un poquito del hilo. Llegamos a Tierra de Libertad. Hicimos cosas muy difíciles. Mi primer trabajo fue cocinando en un food truck, un camión de tacos de un amigo. Una cosa que yo realmente nunca creí capaz de poder hacer. Eso es algo increíble, que a veces estas condiciones nos obligan a hacer cosas que están más allá de nuestros límites. Bueno, pues empecé a trabajar en un food truck. Yo detesto el trabajo con el público. No con el público en general, porque yo trabajaba con público cuando trabajaba con las ONG, sino con servicios, ¿no? Por aquí están volando fuegos artificiales, candela. A ver si me desvío para acá. Este lugar es muy bonito, pero a veces no viene gente muy organizada, vamos a llamarlo así. ¿Por dónde me había quedado? Bueno, pues empezamos a trabajar muy gente en un food truck. Ahí comenzamos a coger el hilo de cómo eran las cosas. Se acabó el trabajo en el food truck. Comenzamos a trabajar aspirando alfombras en casinos y limpiando escaleras en el strip. Cuando hay calor en Las Vegas, caballeros, los que han venido saben que aquí hay 40 y pico de grados en verano, 110 grados Fahrenheit, y en invierno hay un frío insoportable. Bueno, pues ahí estábamos limpiando escaleras en el strip arrodillados. Pasamos eso, después empezamos a trabajar en una lavandería. Sí, en una lavandería. Con conjuntivitis permanente de todos los productos que se utilizaban ahí, en la lavandería. Pero es lo que había, caballero. Madrugadas enteras ahí, 10 o 12 horas, jalando sábanas de un dumper. Un trabajo que, vaya, exhaustivo, increíble. Pero por ahí íbamos sobreviviendo. Ya poco a poco nos empezaron a llegar nuestros papeles, nuestros permisos de trabajo, autorizaciones, todo fue tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Imagínense trabajar aquí, teníamos que cambiar los cheques en lugares que se dedican a cambiar los cheques y a veces no podíamos, o sea, ni siquiera podíamos cobrar el dinero que nos pagaban. Teníamos que estar viendo algunas empresas que son intermediarios y entonces por un fee ellos te cobran los cheques. Un dolor de cabeza. Íbamos al Strip un día a pasear, cuando ya tuvimos carro, gracias a Dios, y no tenía ni siquiera tarjeta para pagar los parqueos. Tenía que entrar a los casinos para que me vendieran un voucher y con ese voucher ir al parqueo para poder pagar el parqueo de los carros. Vaya, todo se va muy difícil, cabrón, muy difícil. Pero después todo se va organizando y vamos dejando atrás todas esas cosas y se vuelven una memoria distante y decimos, wow, qué bendición todo se va organizando. Bueno, pues un poquito después, muchachos, pasó algo muy especial, muy bueno, y fue el comienzo de que yo dije que ya me va a cambiar la vida. Y es que mi hermano pudo, por esa misma travesía tormentosa, que para él no lo fue, gracias a Dios, llegar a los Estados Unidos. Y yo dije, bueno, ya no estoy solo, ya podemos luchar, ya existe una vía para traer a nuestros padres muy pronto. Y así se fue organizando todo. Tenía alguien con quien compartir muchas aventuras, que ustedes, si son viejos en el canal, las han visto, y si no, por favor ayúdennos, suscríbanse, vayan ahí y veanlas, que son lugares muy bonitos, muy interesantes. Suscribirse es gratis, no cuesta nada y a nosotros nos ayuda mucho. Bueno, pues llegó mi hermano. Desde que llegó, yo traté, mi hermano es médico brillante, una persona brillante, y yo dije, bueno, tu tarea es estudiar. Yo me voy a hacer cargo de ti, de tus necesidades básicas, solo que tú te concentres en estudiar, en sacar los boards. Déjame recuperar el aire.
sacar los board para poderse hacer médico en Estados Unidos, una cosa que es genial. Y ya un poquito más adelante traemos a mi mamá y a mi papá que estaban en Cuba, pasándola extremadamente mal. Pero bueno, así fue la vida por unos 3 años, donde después todo cambió, caballero. No tengo que decirlo, no quiero crear mucha controversia, pero el que tenga un poquitico de pensamiento de empatía, caballero, y de pensamiento lógico y prudente, entiende que Estados Unidos fue el lugar correcto para nosotros venir, para buscar la libertad que tanta gente quiere, pero vinimos en el momento más incorrecto, uno de los momentos más incorrectos de la historia de los Estados Unidos. Todo el mundo sabe lo que está pasando, sobre todo la comunidad latina en este país. Pues todos nuestros sueños, todos nuestros objetivos, nuestro corazón lleno de ideas, nuestra esperanza de poder reunirnos con nuestros padres en un lugar decente, bueno, se han esfumado. Ya un grupo de personas, que yo estoy seguro que no son todos, discúlpame, los que les moleste esto, cada gente, pues me disculpan y ya saben lo que tienen que hacer. Estados Unidos se ha vuelto para nosotros los emigrantes un lugar unfriendly, un lugar hostil. Poco a poco, en menos de 6 meses, pasamos de ser, a muchos nos han tildado de ilegales. Yo no estoy ilegal, mi hermano tampoco está ilegal, todos tenemos procesos. Pero la legalidad se convierte en ilegalidad a toque de una pluma y con mucho apoyo de ciertos sectores de la sociedad, desgraciadamente de muchos de nuestros mismos compatriotas que salieron huyendo de nuestro mismo país y llegaron a tierras de libertad, y ahora, como ya pertenecen a este país, no quieren a más nadie. Es como el síndrome de la guagua llena. Cuando estás abajo, dice, por favor, apriétense un poquito para que me dejen entrar. Y una vez que estás arriba, dice, aquí no cabe más nadie, no monten a más nadie, que ya esto está lleno. Muchos cubanos, muchos latinos, muchos venezolanos padecen del síndrome de la guagua llena. Ya están aquí, ya no quieren a más nadie, excepto su familia. Si es mi familia, está bien. Muchos trajeron a su familia, como mismo vine yo, pero como ellos votaron por cierta persona, bueno, pues está bien, mi familia no me la pueden tocar porque yo voté por cierta persona. Así no funciona la democracia, mi gente. Así no funciona la libertad. Así no funciona nada. Los principios con los que se construyeron esta nación es libertad, igualdad, free speech, libertad de expresión, libertad de religión. Todos tienen los mismos derechos ante la ley, incluido, que es algo que la gente no entiende, incluido las personas que no estén legal en este país. Las personas que no están legal en este país, por la Constitución, disfrutan de respeto e igualdad ante la ley. Tienen derecho a due process, tienen derecho a un abogado, tienen derecho a un proceso justo, tienen derecho a aplicar a un asilo político si son perseguidos en su país. Pues, de cierta manera, nos han vuelto a todos criminales con el objetivo de cumplir promesas políticas, ganarse ciertas cosas para al final poder lucrar. No se trata de derechas, ni de izquierdas, ni de nada, sino todas esas personas están para lo mismo: hacer dinero, muchas veces con el sufrimiento del pueblo, ganarse con promesas vacías a ciertos sectores de la población, y después, cuando cumplen su objetivo de ganarse su voto, los desechan como trapo. Pues, muchachos, nuestro sueño americano se está desmoronando poquito a poquito. Un poquitico más adelante, con Armandín, ya les explicaremos, pero luego de mucho análisis, luego de mucho dinero, contratando abogados y demás, todos tomamos la decisión de que el camino más correcto para él es regresar a Cuba.
Y muchas personas dicen, ustedes están locos, tú estás loco. ¿Cómo vas a volver a Cuba? Con el trabajo que te costó salir de Cuba. Bueno, muchachos, sin ánimo de ser exagerar nada ni demás, existe un gran riesgo. Mi hermano no tiene fecha de corte. Y muchas personas en su condición, en su estado, cuando se están presentando las fechas de corte, los están metiendo presos hasta que se resuelva su situación migratoria. Pueden ser 1 año, pueden ser 2 años. Y créanme, el que ha estado en una celda con 25 personas juntos, haciendo tus necesidades delante de todas esas personas, sin saber qué es lo que va a pasar, no está dispuesto a someterse a eso de nuevo. Y no vale la pena. Entonces, muy triste, pero hoy es el último día que voy a pasar con mi hermano en los Estados Unidos. Esta noche es su vuelo, se regresa a casa y ahí tendremos entonces que reorganizarnos y tratar de buscar otro lugar. No nos tocó vivir ese sueño americano, esa bendición de pertenecer a este gran país. Yo por mi parte me toca quedarme, cuidar la retaguardia, seguir proveyendo para mis amistades, para mis padres y para él, y tratar de buscar una alternativa para poder salir de Cuba, porque Cuba no se vive, caballero, en Cuba se sobrevive. Cuba no se trata de dinero, no es una cuestión de dinero. Hay veces que tú con todo el dinero del mundo no puedes encontrar un medicamento que necesites que te puede salvar la vida. Así que, muchachos, voy a aprovechar lo que me queda de tiempo, voy a seguir caminando un poquito y después les continuamos conversando un poco más. Bueno, pues ya estamos en el ticketing. Bueno, ya tenemos por ahí a nuestro viajero dejando los equipajes y ya casi va siendo hora de despedirnos, muchachos. Es triste, pero es la realidad que a veces nos toca a muchos vivir. No todas las historias pueden ser de éxito, pero bueno, nos toca reorganizarnos, nos toca buscar otro lugar y nos toca volver a comenzar. Alzar la cabeza. Pero bueno, siempre a nosotros nos gusta pensar de que cuando las cosas cuestan tanto trabajo para que se realicen y se den, es porque sencillamente no estaban para ti. Así que vamos a tomarlo todo por la vía positiva, pero es lo que hay, muchachos. Así que se me va la compañía de aventuras y de hiking. Pasamos muy buenos momentos. Hay que pensar de que esto fue un paso necesario para el futuro y se intentó mucho, pero no pudo ser. Estamos a punto de despedirnos. Nosotros somos bien malos en la despedida, así que no esperen muchas lágrimas, pero ni muchas palabras. Armandín no quiere hablar ni participar ni nada. Así que vamos a esperar a que haga el check-in, vamos a despedirnos y vamos a regresar a casa y tratar de continuar con nuestra vida de la manera más sana que podamos. Nada es para siempre. Bueno, mi gente, y además está decirlo, no voy a tener mi hiking buddy any longer por el momento, pero el futuro nos prepara, si Dios quiere, otras cosas más bonitas. Hay otros planes Que con la ayuda de Dios se van a dar. Vamos a reunirnos de nuevo y esta vez vamos a estar todos juntos y en un lugar que podamos al fin llamar casa. Bueno, muchachos, así va concluyendo nuestra aventura, nuestra despedida de hoy
con mucha tristeza. Nosotros ya estamos un poco acostumbrados a esta despedida. No es nuestra primera, es nuestra tercera o cuarta despedida, que hemos tratado de encontrar un hogar. Esa es la desgracia a veces de muchos cubanos, que no tenemos un lugar ni siquiera para dónde regresar. Por lo menos yo no puedo regresar a Cuba. Mi hermano, con todas las condiciones y las cosas negativas que tiene nuestro país, por lo menos puede regresar. Yo no. Así que me toca quedarme de nuevo solo y tratar de sacar adelante a mi familia a un nuevo lugar que, si Dios quiere, en el futuro podré compartir con ustedes. Deja ver si ahora logro encontrar el carro, que esto siempre es una película en los parqueos estos del aeropuerto, e ir a casa a servirme un trago, relajarme y esperar noticias de que todo pase como tenga que pasar, y que, si Dios quiere, mi hermano esté junto a mi papá y mi mamá pronto. Mañana tendré noticias de ellos. Un reencuentro muy bonito que a mí me va a tocar esperar, sabe Dios cuántos años, para volver a realizar. Pero tenemos que mantenernos fuertes y tenemos que seguir cuidando la retaguardia. Bueno, muchachos, los dejo. Que tengan linda noche o día, donde quiera que se encuentren. Les agradezco que me regalen su like, sus comentarios, y gracias por ser parte de esta historia diferente que tuvimos hoy compartiendo con ustedes. Un abrazo.